El 20 de marzo de 2016 comenzó como cualquier otro domingo, gris, silencioso y olvidable. La ciudad parecía suspendida en el tiempo, envuelta en una niebla persistente que lo cubría todo, desde los tejados hasta las aceras desiertas. El aire olía a tierra mojada y a promesas incumplidas, y cada gota de lluvia parecía marcar el ritmo de una rutina inquebrantable. Me movía en mi rutina, insensible y distante, el mundo exterior una mezcla borrosa de lluvia y monotonía. Caminaba por las calles vacías, sintiendo el peso de la soledad en cada paso, como si la ciudad entera compartiera mi desconexión. Los rostros tras los cristales empañados eran solo sombras pasajeras, y el sonido de mis propios pasos era el único eco en la mañana. El silencio en mi apartamento se sentía más pesado de lo usual, como si algo esperara justo fuera de vista. Las paredes parecían encogerse, y la penumbra se aferraba a cada rincón, amplificando la sensación de aislamiento. Era un silencio que no solo se escuchaba, sino que se sentía en la piel, en el pecho, en la respiración contenida. Intenté distraerme con el trabajo, pero una creciente sensación de inquietud se apoderó de mí, imposible de ignorar. Las tareas cotidianas, que normalmente me anclaban, ahora parecían vacías, y cada minuto que pasaba aumentaba mi ansiedad. Miraba el reloj, escuchaba la lluvia, y sentía que algo invisible se acercaba lentamente. Al caer la noche y la lluvia golpear las ventanas, mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje de voz de un número desconocido. El sonido me sobresaltó, rompiendo la quietud como un trueno inesperado. Por un momento, dudé en responder, preguntándome si debía ignorarlo y seguir con mi noche. Casi lo ignoré, pero algo me obligó a escuchar. Era como si una fuerza invisible me empujara a tomar el teléfono, a enfrentar lo desconocido. El mensaje, aunque breve, tenía un tono urgente y misterioso que me heló la sangre. Ese simple acto fue el primer paso hacia una pesadilla que nunca pude haber imaginado. En ese instante, mi mundo cambió para siempre, y la tranquilidad de mi vida anterior se desvaneció como la niebla al amanecer. Mi vida nunca volvería a ser la misma. Lo que comenzó como un día común se transformó en el inicio de una historia que aún hoy me cuesta creer. Tomé el teléfono, mis dedos temblando mientras observaba el extraño y confuso número que parpadeaba en la pantalla. El aparato parecía más pesado de lo normal, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. El silencio de la habitación se sentía denso, expectante, y el aire parecía vibrar con una tensión invisible. En contra de mi buen juicio, presioné reproducir. El clic del botón resonó en mis oídos como un disparo en la quietud, y por un instante, deseé no haberlo hecho. La estática llenó la habitación, fría y hueca, como si el tiempo se hubiera detenido. El zumbido era casi hipnótico, y por un momento, sentí que no estaba solo. Entonces, emergió la voz de una mujer, suave, desesperada, inquietantemente familiar, como un eco de un sueño olvidado. Ella dijo solo 3 palabras: «No me olvides». Su tono era una súplica, cargada de una tristeza que atravesaba la distancia y el tiempo. El mensaje fue corto, pero resonaba con una tristeza insoportable, como si cada sílaba pesara toneladas. Sentí que esas palabras no solo estaban dirigidas a mí, sino que también llevaban consigo una historia de dolor y pérdida. Se me heló la sangre. Dejé caer el teléfono, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, como si intentara escapar. El miedo y la confusión se apoderaron de mí, y por un instante quise huir de esa voz. ¿Quién era ella? La voz se sentía como un recuerdo que no podía alcanzar del todo, una sombra en mi memoria. Busqué en mi mente alguna pista, algún nombre, pero solo encontré vacío y más preguntas. Reproduje el mensaje una y otra vez, sintiendo cada vez la súplica apretarme el corazón.
Cada repetición hacía que la voz sonara más cercana, más urgente, como si la distancia entre nosotros se acortara con cada escucha. La estática parecía susurrar secretos, pero no pude descifrarlos. Era como si hubiera algo más escondido en el ruido, un mensaje oculto esperando ser descubierto. El mensaje era nuevo, de ese mismo día. No era un eco del pasado, sino una advertencia o un ruego del presente, dirigido solo a mí. Esto estaba sucediendo ahora, y era para mí. No había escapatoria. Sentí que el destino me había alcanzado, y que la voz del vacío no me dejaría en paz hasta que escuchara su verdad. Después de escuchar la voz, el miedo y la confusión se apoderaron de mí. Intenté racionalizarlo. Una broma, un error, pero el dolor en su voz era demasiado real. El número era imposible de rastrear, un fantasma digital. Devolver la llamada solo llevó al silencio. Las sombras en mi apartamento parecían moverse, el aire denso de pavor. Mi vida había cambiado en un instante, y yo era impotente para detenerlo. Esa noche, dormir fue imposible. Susurros flotaban desde los rincones de mi habitación, fragmentos de tristeza en una voz que reconocí del mensaje de voz. Cuestioné mi cordura, pero los susurros se volvieron más audaces. Un libro se abrió en un poema sobre ser olvidado. Aire frío rozó mi piel, trayendo el aroma de tierra y flores marchitas. Justo antes del amanecer, escuché una caja de música sonando en la cocina, una melodía que nunca había escuchado, de un objeto que no poseía. La música se detuvo al entrar en la habitación. No había nada allí. El embrujo ya no estaba solo en mi mente. Era real y estaba aquí. Ya no estaba solo. El amanecer no trajo consuelo, solo una desesperada necesidad de respuestas. Busqué el número en internet. Nada. Intenté emparejar la voz con mujeres de mi pasado, pero ninguna encajaba. Mi búsqueda se volvió hacia archivos de noticias, obituarios, personas desaparecidas, aún nada. Mi apartamento se convirtió en un laberinto de notas y líneas de tiempo. Apenas comía o dormía, obsesionado con la súplica de 3 palabras. Mis amigos llamaron, pero los ignoré. ¿Cómo podría explicar todo esto? El embrujo me consumía, aislándome del mundo. Estaba buscando a una mujer que nunca había conocido, pero cuya voz no podía olvidar. La línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujó. Me estaba perdiendo, y el embrujo solo se intensificó. El embrujo se volvió más personal. Un dulce aroma a lilas llenaría el aire, siempre seguido por el hedor a decadencia. El olor se aferraba a mí, una paradoja de belleza y podredumbre. Encontré un pétalo de lila en mi almohada, un mechón de cabello oscuro en mi abrigo. Pruebas imposibles de un fantasma. Mi resolución se desmoronó a medida que la evidencia se acumulaba. ¿Estaba imaginándolo? ¿O algo realmente estaba aquí? La línea entre la realidad y la ilusión desapareció. La presencia estaba dejando pedazos de sí misma. Buscando respuestas, revolví viejas cajas de mi pasado. En un álbum de fotos olvidado encontré una foto grupal de la universidad. Allí estaba ella, una joven de cabello oscuro, de pie en el fondo, mirándome con una intensidad inquietante. No sabía su nombre, no recordaba haberla conocido, pero sabía que era ella. Los ojos en la foto coincidían con la tristeza en la voz. Al dorso, con letra apenas legible, Fiesta de Primavera, 2005. Él nunca me vio. No era una firma, sino una confesión. Ella me había estado observando durante años, invisible y olvidada. El pasado que había ignorado había vuelto para reclamarme. El fantasma de la fotografía era real. La fotografía lo cambió todo. De repente, la necesidad de saber su nombre se volvió urgente, casi obsesiva. Sentí que si no lo descubría, la historia quedaría incompleta.
como un libro sin final. Contacté a viejos compañeros de clase, les envié la foto. La mayoría no la recordaba. Algunos respondieron con dudas, otros con curiosidad, pero nadie parecía tener respuestas claras. La imagen era un eco lejano en la memoria de todos. Luego, un avance inesperado. Un viejo amigo, tras mirar la foto varias veces, recordó su nombre, Elara Vance. Su mensaje llegó tarde en la noche, y sentí un escalofrío al leerlo. El nombre encajaba perfectamente con la voz que había escuchado en la grabación. Era como si, de pronto, todo tuviera sentido. Como si una pieza perdida del rompecabezas hubiera aparecido. Los registros universitarios lo confirmaron. Elara Vance, programa de literatura, un año detrás de mí. Encontré su nombre en viejos anuarios y listas de clase, siempre en los márgenes, nunca en el centro de atención. Nos habíamos cruzado en los pasillos, tal vez compartimos algún silencio en la biblioteca, pero nunca la había notado realmente. Era una presencia discreta, casi invisible. La culpa y el pavor me consumieron. ¿Cómo pude ignorar a alguien que ahora parecía tan importante? Sentí el peso de los años y de las oportunidades perdidas. Una búsqueda final reveló la verdad. Un artículo de noticias del 22 de marzo de 2006, oculto entre archivos digitales y páginas olvidadas. Elara Vance había desaparecido 2 días antes, el 20 de marzo. Nadie supo a dónde fue, y su ausencia pasó casi desapercibida en la rutina universitaria. Su cuerpo fue encontrado en un barranco, bajo la lluvia y la sombra de los árboles. La policía nunca resolvió el caso, y pronto fue olvidado por todos. Murió exactamente 10 años antes de que yo recibiera su mensaje. El tiempo parecía haberse detenido, como si su historia hubiera esperado todo ese tiempo para ser contada. El embrujo no fue un accidente. Había una intención, un propósito detrás de todo. Era un llamado, una advertencia, o tal vez una petición de ayuda. Era una súplica de una década de una alma olvidada, esperando que alguien finalmente escuchara su historia y le diera paz. La verdad me destrozó. Elara Vance había muerto hace una década, invisible y sola. Su súplica, no me olvides, era una maldición, atándola a mí en la muerte. El embrujo se intensificó, susurros de su nombre, el aroma a lilas, toques fríos en la noche. Intenté escapar, pero ella me siguió. Fui reclamado, un fantasma en mi propia vida. En su desesperación por no ser olvidada, se aseguró de que yo nunca pudiera. Ahora, mientras estoy sentado aquí, mi teléfono vibra. Número desconocido. ¿Es ella llamando de nuevo después de todo este tiempo? La única pregunta que queda, ¿debería contestar?